peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá.
vendrán días en los cuales bendicirá Dios abundantemente a su pueblo, mucho más que podamos pensar o imaginar, y el futuro gloria será mayor. Tus ojos ahora ya no lo verán. Situaciones que ahora ya no lo verán. Mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Hoy quiero animarte y decirte, Que tus ojos ahora ya no lo verán. no lo verán. Situaciones que ahora ya no lo verán. Mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso. Cuán maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Tiene Dios para ti. Yeah. Los que Él hizo por mí, los hará para ti. Es un milagro lo que Él hizo en mí. Las obras que Dios hizo en mí, Él los hará en ti. Lo mismo hará para ti. Mucho más glorioso, grande y poderoso. Cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para ti. Hoy quiero declarar, hoy quiero proclamar. Grande y poderoso. Grande y poderoso, Cuán maravilloso maravilloso es lo que. tiene Dios para ti. Declara conmigo, mi Dios es capaz. Dios es capaz, mi Dios es capaz. El fiel y verdadero. Mucho más, Mi Dios es capaz. mi Dios es capaz, Oh, sí. mi Dios es capaz. El fiel y verdadero. Mucho más, Más que pueda imaginar. Oh, más que pueda imaginar. mis ojos ahora ya no lo verán. Declaro hoy con todo mi ser, Situaciones que ahora ya no lo verán. mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para mí. Y ahora, decláralo conmigo. Porque mis ojos ahora ya no lo verán. Di adiós a tu pasado, di adiós a tu dolor Situaciones que ahora ya no lo verán. y mira adelante a lo que Dios ha preparado para ti. Grande y poderoso, Cuán maravilloso maravilloso es lo que tiene Dios para mí. es todo lo que tiene Dios para mí. Mucho más glorioso, Grande y poderoso, grande y poderoso. cuán maravilloso. Maravilloso es lo que tiene Dios para mí. Sí, Mucho más glorioso, grande y poderoso, grande y poderoso. mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso. grande y poderoso. Es mucho más glorioso, Mucho más glorioso, grande y poderoso. grande y poderoso. Cuán maravilloso Maravilloso es lo que tiene Dios para mí. Oh, yeah. Gloria a Dios. Yeah. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios.
Y son las 7:02 en punto, aquí en el estudio de Radio Un Día Nuevo. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. We'll worship Your holy name. We'll worship Your holy name. Red de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, Él es mi canción.
fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me 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 fallarás, nunca fallarás jamás. Nunca fallarás, no. No me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú nunca fallarás. Bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, bueno. No me fallarás, nunca fallarás, no. No me fallarás, no. Nunca fallarás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, Dios. Bueno es Dios, oh Dios. Siempre bueno eres Dios. Bueno es Dios, oh Dios. Incomparable eres tú, digno eres Señor, eres santo, eres enaltecido, eres Señor, majestuoso, grande eres, Rey de reyes, no hay nadie como tú. Eres Señor, proclamamos hoy que tú eres Dios de nuestro corazón, declararte Señor, eres digno, eres santo, eres grande, majestuoso Señor, y proclamamos que no hay nadie
sos Señor y proclamamos que no hay nadie como tú. Eres digno, majestuoso Señor. Te adoramos, Dios, enaltecido, digno eres, santo eres, Dios. Solo tú eres digno, eres santo, eres grande, majestuoso Señor, y proclamamos que no hay nadie como tú. Eres digno, majestuoso Señor. Eres digno, majestuoso Señor. Te adoramos, te ensalzamos, glorificado Dios, eres tú. Eres digno, majestuoso Señor. Y son exactamente las 7:17 de la noche. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 24 de febrero. Gracias por estar acompañándonos esta noche de nuevo en esta plataforma para que junto tú y yo vamos a dar la gloria al nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jehová, Adonai Elohim, el creador de la tierra y el cielo, el universo y todo lo que está en el universo. Acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche y abre tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene reservado, especialmente para dar a ti esta noche. Pero antes de continuar, vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial, diciendo, gracias Padre, gracias por otra nuevo día, otra nueva semana. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros en los días que están por detrás. Gracias por todo lo que estás haciendo en este momento, en lo que vas a hacer en la semana que está por delante. Gracias por estar protegiéndonos debajo de tus alas protectoras, dirigiendo a nuestros pasos, dándonos sabiduría para tomar decisiones que agradan a tu corazón. Y esta noche, Padre, venimos ante tu trono, suplicándote tu misericordia para todos aquellos que en este momento están sufriendo de quebrante de salud o están sufriendo de maleza o enfermedad. Te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que puedan recibir sanación divino que solo tú puedes dar. Te pedimos también tu misericordia
para todas las personas que hoy están desanimados, que están en busca de nuevas fuerzas para poder seguir por la vida. Te pedimos, Padre, para que seas una fuente inagotable de nuevas fuerzas y de ánimo. Y también te pedimos, Padre, para que llenes los corazones que hoy están abatidos, llenos de tristeza, para que los llenes con tu paz y con tu consuelo. Gracias por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer este programa completamente dedicado a tu honor y a tu gloria. Y todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 24 de febrero. Abre tu corazón y recibe todo lo bueno que Dios tiene esta noche para darte. Amén, amén y amén. Oh, sí. Este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. Y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, Señor, llena la tierra de su gloria, como las aguas
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira a luz, mas de dia e me não sobra força, mas não me dou entregar. Habitaré al amparo del Altísimo y residiré a la sombra del Omnipotente. Mi refugio, bajo tus alas, seguro estoy. Quiero refugiarme en ti. Entregar mi corazón. Fortaleza mía eres. En ti encuentro protección. Mi refugio eres tú. Mi refugio eres tú. Tu diestra me sostiene y me da fuerzas. Por tu gracia consigo hoy la paz. Y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Hoy tu diestra me sostiene y me da fuerza. Por tu gracia consigo hoy la paz. Y protegido estoy en tu presencia. Se mueven tus manos y debido a mi fe en ti. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Se mueven tus manos debido a mi fe en ti. Dios, mi refugio, mi fortaleza, tú has sido mi socorro en tiempos de necesidad. Por eso no temeré, Dios del universo, siempre conmigo estás. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio
temer. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado, Señor, me infundirán aliento. Tu diestra me sostiene en tu presencia. Consigo Protegido estoy. con certeza, Señor, sabemos que tu mano se mueve a través de nuestras oraciones. Es una promesa tuya, Señor, a través de tu palabra, oh Dios. Quiero refugiarme en ti, entregar mi corazón. Fortaleza mía eres, en ti encuentro protección, mi refugio eres tú. En mi necesidad. Oh, oh. Qué bella canción, Mi Refugio. Y así es, Dios es nuestro refugio, porque podemos hospedar en la sombra de sus alas protectoras, donde estamos salvos, donde recibimos refugio, cuidado y una protección que es sobrenatural. Mi refugio. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseo de bendición, deseando que la semana que está por delante sea una semana ricamente bendecida, una semana de victorias, una semana en la cual Dios les va a llevar de gloria a gloria. Esos deseos queremos expresar a Romanda Molina, allá en Kralendijk, Bonaire, y también nuestra gente de Den Bosch, a María Elizabeth, Joven, Dairin, el varón Owen, y también los pequeñitos, Miliano, Caden, y también Shurel. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. ¡Aleluya! ¡Yay! ¡Yay!
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, oh sí, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Come on, somebody put those hands together and bless him all over this place. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Hallelujah. To your name, oh Lord. We bless you in this place. Hallelujah. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 eres fiel. Yeah, 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 yeah. Qué bella canción. Eres fiel. Y así es, Dios es fiel. Dios es ayer, hoy, mañana, en toda la eternidad. Dios queda lo mismo. Dios no cambia. Y cada promesa que Dios hace a nosotros es una promesa que Dios va a cumplir. La próxima canción la voy a dedicar a los cumpleañeros de los días que están por detrás. Y tenemos muchos cumpleañeros. Y Leana Fanait estaba de cumpleaños. También Natalie Kuyman, Rosita Richards también estaba de cumpleaños. Igual que Raymond María en Curazao, Detto Keller en Aruba. Y también Shudeska Dovales estaba de cumpleaños. Estamos todavía en espera de un pedazo de torta, pero creo que la torta no todavía está en una parte allá en Monnikendam. A todos los cumpleañeros y cumpleañeras, que Dios les bendiga en grande en este nuevo año de vida que empezó para ustedes, que en este año de vida Dios les da sabiduría en todo lo que decisiones que van a tomar, que son decisiones que van a agradar al corazón de Dios, y que Dios también les dirige y bendiga en cada actividad que van a entamar, y que cada actividad que van a entamar que va a ser sumamente bendecida y que va a ser un logro. Que en este nuevo año de vida también las ventanas del cielo se abren y la bendición de Dios se baja y su misericordia se baja como una lluvia tan refrescante sobre su vida, su casa y todas las personas que están tan cerca de vuestros corazones.
muchísimos años más y también les deseamos que van a tener un año de buena salud y la próxima canción es para ustedes. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva! Y ahora sigue el gozo. Deja lo que se mueva
Sí, así alabamos a nuestro Dios. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya, a la familia Natale, allá en Caracas, a Jessica Benaria, a Natalie Flores, a Armando y Jessy Rincón, y también a Adorable Salas y su familia aquí en Holanda y también en Venezuela. La vamos a dedicar también a nuestra gente de Colombia, a Isaac y María Eugenia Paternina, y también a Marco y Alejandra y Naroa van der Linden, especialmente para ustedes la próxima canción. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Vámonos pa' Colombia. La inspiración de mi canto, hoy lo eres tú, mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Soy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón. No tendré cómo pagarte tanta grandeza, Señor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que yo alabo, un Dios que glorifico, un Dios que me da lo que le pida con el corazón.
Y un vistazo en el reloj nos enseña que poco a poco vamos a llegar a las 8 de la noche. Eso quiere decir que vamos llegando también a la sección del mensaje de la semana. Mientras vamos a preparar el mensaje de esta semana, vamos por una canción y después ya regresamos con ustedes con el mensaje de esta semana. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Voy luchando en mi vida, con la mente firme y fija, para mantenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Aunque ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. El luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador, el luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador. De los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos y recibí bendición por medio de Cantica en Cristian. Mensaje, oración, felicitación, saludos y hope más. Podía cargar con bendición ta começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira a luz, mas dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Amigos, hay algo que quiero que pienses por un momento. ¿Sabías que miles de personas cada domingo se sientan en iglesias, escuchando sermones que les dicen que si no dan su diezmo, estarán malditos? ¿Es eso lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Es esta la enseñanza de Cristo? Hoy quiero que abras tu corazón y te permitas examinar qué significa realmente dar, lo que Dios espera de ti y cómo debemos vivir nuestra fe con integridad, sin manipulaciones ni miedos. No se trata de dinero, se trata de algo mucho más grande. El origen del diezmo en la Biblia, desde tiempos inmemoriales, los hombres han buscado honrar a Dios con sus bienes. Han ofrecido sacrificios, han levantado altares y han separado lo mejor de su cosecha como señal de devoción. Pero hay un tema en particular que ha generado controversia a lo largo de la historia de la Iglesia: el diezmo. ¿Es un mandato divino o una tradición humana? Para responder esta pregunta tenemos que retroceder en el tiempo hasta los días de Abraham. Génesis 14, 18, 20 nos cuenta cómo Abraham, después de vencer a los reyes enemigos, se encontró con Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En ese encuentro, Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Fue esto un mandato de Dios? No hay evidencia de que Dios le haya exigido ese diezmo. Abraham lo dio voluntariamente, como un acto de gratitud y reconocimiento. Más adelante, en la ley mosaica, el diezmo se convirtió en una ordenanza específica para el pueblo de Israel. Levítico 27, 30 lo deja claro. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Pero aquí hay algo interesante. El diezmo no era dinero, sino productos del campo. Se daba para el mantenimiento de los levitas, quienes no tenían herencia en la tierra y dependían de las ofrendas del pueblo. Y aquí es donde muchos se equivocan. El diezmo en el Antiguo Testamento no era una contribución personal para los líderes religiosos, ni una promesa de multiplicación financiera. Era una provisión para sostener el sistema sacerdotal y ayudar a los necesitados. Sin embargo, con el tiempo, este principio fue distorsionado. Los líderes religiosos comenzaron a imponer el diezmo como un peso sobre la gente. Y lo que comenzó como una expresión de adoración se convirtió en una obligación pesada. El problema no es el diezmo en sí, sino cómo ha sido utilizado. Hoy en día, muchos pastores y ministros citan estos pasajes para exigir a sus congregaciones que den el 10% de sus ingresos, sin explicar el contexto original. Pero la gran pregunta es: ¿sigue siendo el diezmo un mandato para los cristianos hoy? Para entender esto debemos analizar lo que dice el Nuevo Testamento. Porque si Cristo vino a cumplir la ley, ¿qué significa eso para el diezmo? ¿Estamos obligados a darlo o somos llamados a una nueva forma de mayordomía? Aquí es donde las palabras de Jesús y los apóstoles nos llevarán a una revelación sorprendente. Lo que vas a descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el diezmo y la verdadera generosidad en la fe cristiana. El diezmo en el Nuevo Testamento, ¿aún vigente? La pregunta que muchos cristianos se hacen hoy es: ¿debemos seguir diezmando como en el Antiguo Testamento? Algunas iglesias dicen que sí, otras afirman que no. Pero lo que realmente importa no es la opinión de los hombres, sino lo que la palabra de Dios dice. Si el diezmo era una parte central de la ley de Moisés, entonces debemos preguntarnos: ¿qué enseñó Jesús sobre el diezmo? En Mateo 23, Jesús confronta a los fariseos diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Aquí Jesús menciona el diezmo, pero no como una orden para sus seguidores, sino como una denuncia contra la hipocresía de los fariseos.
Estos hombres cumplían con la ley externa, pero su corazón estaba lejos de Dios. Después de la resurrección de Cristo, algo cambió. La iglesia primitiva no se basó en el sistema del Antiguo Testamento. No vemos a Pedro, Juan o Pablo exigiendo diezmos a las iglesias. En lugar de ello vemos una nueva forma de dar, libre, voluntaria y generosa. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pablo no menciona el diezmo. En cambio, enfatiza la actitud del corazón. Dios no quiere tu dinero por obligación. Él quiere que des con gozo, con gratitud, sin presiones ni manipulaciones. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Hoy en día, muchos predicadores citan Malaquías 3:10 para convencer a la gente de que, si no diezman, están robándole a Dios. Sin embargo, este pasaje fue dirigido a Israel bajo la ley. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, uno basado en la gracia, no en la imposición de leyes antiguas. Si el diezmo era parte del sistema levítico, y ese sistema fue reemplazado por el sacerdocio de Cristo, entonces la pregunta es clara: ¿por qué algunas iglesias insisten en enseñar que el diezmo sigue siendo obligatorio? Aquí es donde el verdadero problema comienza, porque si el diezmo ya no es una ley en el Nuevo Testamento, ¿por qué tantas personas siguen sintiendo culpa y presión para dar? ¿Será que hay algo más detrás de esta enseñanza? La respuesta nos lleva a la siguiente gran revelación: ¿el diezmo es realmente una bendición o se ha convertido en una forma de manipulación religiosa? Bendición o imposición, el verdadero propósito del diezmo, desde púlpitos de todo el mundo, se predica que el diezmo es la clave para recibir bendiciones financieras. Si diezmas, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde, dicen citando Malaquías 3:10. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? Detente un momento y piensa. ¿Dios es un comerciante al que le pagas el 10% de tus ingresos para que te prospere? ¿Es la bendición de Dios algo que se compra con dinero? Cuando Jesús vino al mundo, Él no enseñó que la bendición de Dios dependía de un pago obligatorio. De hecho, en el Sermón del Monte, Jesús habló de la bendición en términos de humildad, misericordia, pureza de corazón y justicia. Mateo 5. Nunca mencionó el diezmo como un requisito para ser bendecido. Entonces, si el diezmo no es un pago por bendiciones, ¿cuál era su verdadero propósito? El diezmo como provisión, no como transacción. En el Antiguo Testamento, el diezmo tenía un propósito claro: proveer para los levitas y los necesitados. Deuteronomio 14:28-29 dice que el diezmo debía usarse cada 3 años para ayudar a los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Pero hoy en día, en muchas iglesias, el diezmo ya no es un acto de provisión para los necesitados. Se ha convertido en una herramienta de control. Se predica que si no diezmas, Dios cerrará los cielos sobre ti. Se usa el miedo para obligar a las personas a dar, en lugar de permitir que den por amor. Pero aquí está la verdad. Dios no bendice a alguien porque diezma. Dios bendice a quien es fiel y generoso con un corazón sincero. Pablo dejó esto claro en 2 Corintios 9:6-7. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios no está interesado en números ni porcentajes. Él busca corazones entregados, personas que den porque aman, no porque temen ser maldecidas. Y es aquí donde surge la gran pregunta: si el propósito del diezmo era bendecir a los demás, entonces, ¿por qué hoy en día se usa para enriquecer a ciertos líderes religiosos? ¿Cómo el diezmo pasó de ser una provisión para los necesitados a ser un negocio para algunos pastores? La respuesta nos lleva al próximo tema, donde expondremos una verdad incómoda: manipulación religiosa, cuando el diezmo se convierte en negocio. Manipulación religiosa, cuando el diezmo se convierte en negocio. El diezmo comenzó como un acto de obediencia y provisión en el Antiguo Testamento, pero con el tiempo, en algunas iglesias,
se ha convertido en una maquinaria financiera que sostiene un sistema basado en la manipulación. Quizás lo has escuchado. Si no diezmas, estás robando a Dios. O, si diezmas, Dios multiplicará tu dinero. Pero la pregunta es, ¿realmente Dios condiciona sus bendiciones a un pago obligatorio? Hoy en día, muchos predicadores han tomado versículos como Malaquías 3, 10 y los han convertido en su modelo de negocio. En lugar de presentar el Evangelio de Cristo, han creado un evangelio de prosperidad donde el diezmo se usa como moneda de intercambio con Dios. Pero veamos la realidad. Mientras en algunas congregaciones se predica la necesidad de diezmar con fidelidad, los líderes viven en mansiones, viajan en jets privados y conducen autos lujosos. Algunos de ellos justifican este estilo de vida diciendo, Dios me ha bendecido porque soy fiel en el diezmo. Pero la verdadera pregunta es, ¿esa bendición proviene de Dios o del dinero de las personas que han sido manipuladas para dar? Cuando el diezmo deja de ser una ofrenda y se convierte en una carga, Jesús advirtió sobre esto cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. En Lucas 20, 46, 47, él dijo, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús vio cómo los líderes religiosos explotaban a las personas. Él denunció a los que usaban la fe para enriquecerse, pero hoy en día la historia se repite. Se ha enseñado que si no diezmas, Dios no te prosperará. Y muchos creyentes viven con miedo de no cumplir con este requisito. No dan con alegría, sino con temor. Y esto es lo más peligroso. Cuando la generosidad es reemplazada por la manipulación, la verdadera adoración se pierde. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Si una iglesia se enfoca más en cuánto das que en cómo vives tu fe, es momento de preguntarse si realmente está siguiendo el Evangelio de Cristo. Entonces, si el diezmo se ha convertido en un sistema de manipulación en muchas iglesias, ¿cómo debería ser la verdadera generosidad según la Biblia? Ofrenda, generosidad y mayordomía. El modelo bíblico. Si el diezmo en muchas iglesias se ha convertido en una carga en lugar de una bendición, entonces surge la gran pregunta, ¿cómo quiere Dios que demos realmente? La respuesta está en toda la Biblia. Dios no está interesado en porcentajes, sino en corazones generosos. La generosidad no es una transacción, es un acto de amor. No se trata de pagarle a Dios para recibir bendición, sino de reflejar el corazón de Cristo en nuestras vidas. Cuando miramos el Nuevo Testamento, vemos que los primeros cristianos no vivían bajo la imposición del diezmo, sino bajo un principio mucho más poderoso: dar por amor, no por obligación. En Hechos 2, 44-45 leemos: todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie les exigió dar. No había un sistema de cobro, ni listas de quienes habían diezmado o no. Ellos daban porque amaban a Dios y a su prójimo. El principio de la mayordomía bíblica, la Biblia nos enseña que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Salmo 24, 1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes. Si todo es de Dios, entonces nuestro dinero no es realmente nuestro. Somos solo administradores de lo que Él nos da. Y como administradores, nuestra tarea no es simplemente dar un porcentaje fijo, sino usar todo lo que tenemos para su gloria. Pablo lo deja claro en 2 Corintios 9, 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Fíjate bien, no por obligación. Dios no quiere que demos por miedo, sino con un corazón gozoso. ¿Cómo debe dar un cristiano hoy? ¿Con libertad? No con presión. Nadie debe obligarte a dar un porcentaje específico. Con propósito, no por emoción. No se trata de dar porque alguien te hace sentir culpable, sino porque Dios pone en tu corazón bendecir a otros. Con alegría, no con temor,
Si das con miedo a ser maldecido, entonces no es una ofrenda, es un impuesto religioso, con mayordomía, no con despilfarro. Dar generosamente no significa ser irresponsable con tus finanzas. Jesús nos enseñó que dar va más allá del dinero. Dar es compartir nuestro tiempo, amor y recursos con quienes lo necesitan. Pero aquí surge una gran pregunta. Si el modelo de Dios es la generosidad voluntaria, ¿por qué tantas iglesias siguen exigiendo el diezmo como un requisito obligatorio? Es porque el diezmo, tal como se predica hoy, está ligado a una doctrina peligrosa, la teología de la prosperidad, el diezmo y la prosperidad. ¿Doctrina bíblica o marketing religioso? Si alguna vez has escuchado predicaciones sobre el diezmo, es probable que también hayas oído hablar de la teología de la prosperidad. Este concepto enseña que si diezmas fielmente, Dios te bendecirá con riquezas materiales. Si das, recibirás 10 veces más, nos dicen. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? ¿Es esta prosperidad una promesa divina o simplemente un marketing religioso diseñado para enriquecer a algunos? El problema con la teología de la prosperidad es que convierte a Dios en un negociador. La promesa es simple: dame tu diezmo y recibirás una bendición material. Pero, ¿dónde en las Escrituras encontramos esa enseñanza? La respuesta es clara: no lo encontramos. La distorsión de la prosperidad en el Evangelio, la prosperidad material, no es el enfoque de las enseñanzas de Jesús. De hecho, Él advirtió sobre el amor al dinero. En Mateo 6:24 Jesús dijo: nadie puede servir a 2 señores, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús nunca prometió riqueza material a sus seguidores. Él enseñó que la verdadera prosperidad se encuentra en la relación con Dios, en la paz que Él da y en la abundancia de vida espiritual, no en la abundancia de bienes materiales. Pablo, en su carta a Timoteo, nos alerta sobre el peligro de la codicia. En 1 Timoteo 6:9-10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo entonces podemos justificar la idea de que Dios quiere bendecir a todos con riquezas cuando la Biblia advierte contra la avaricia y el amor al dinero? Este enfoque no es solo equivocado, sino peligroso, porque cuando la prosperidad material se convierte en la meta del cristiano, se desvía la atención de la verdadera misión del Evangelio: buscar el reino de Dios y su justicia. El negocio detrás de la prosperidad, la teología de la prosperidad, ha sido utilizada por muchos líderes religiosos para fomentar una mentalidad de abundancia a cambio del diezmo. Sin embargo, este enfoque parece más un modelo de marketing que una enseñanza bíblica. Se ha convertido en un negocio y no en una bendición. Los pastores que predican esta doctrina prometen bendiciones financieras a cambio de donaciones, sin ningún respaldo claro en la Escritura. Estos predicadores son muy hábiles en crear una conexión emocional con sus congregaciones, apelando a la necesidad humana de seguridad financiera. A menudo utilizan testimonios impactantes de milagros de prosperidad, pero rara vez mencionan las historias de aquellos que dieron y no vieron esas bendiciones. La verdad es que el Evangelio de la prosperidad está construido sobre promesas vacías que desvían el enfoque de lo que realmente es importante: una vida transformada por Cristo, no una cuenta bancaria llena. Entonces, si el diezmo no está destinado a ser una llave mágica para la prosperidad material, ¿qué significa realmente dar en el contexto bíblico? La respuesta está en el siguiente principio, que todo cristiano debe comprender. ¿Qué debe hacer un cristiano hoy? Reflexión final. Después de haber explorado las enseñanzas sobre el diezmo, la prosperidad y la verdadera generosidad, surge la pregunta final: ¿qué debe hacer un cristiano hoy? ¿Debemos seguir dando un porcentaje fijo de nuestros ingresos, como se predica en muchas iglesias, o debemos adoptar un enfoque diferente? La respuesta no está en una fórmula matemática ni en la imposición de reglas antiguas, sino en una decisión personal, basada en una relación sincera con Dios.
El cristiano no debe sentirse presionado a dar, sino motivado por el amor de Dios y el deseo de ayudar a otros. El diezmo como una obligación no es el modelo que Cristo enseñó. En lugar de ver el dar como una transacción o un mandato legalista, debemos verlo como una expresión de gratitud, de mayordomía y de generosidad. Jesús nunca dijo que nuestros actos de generosidad deberían ser impuestos o forzados. En lugar de dar con miedo o de ser manipulados por promesas vacías de prosperidad, debemos dar con un corazón dispuesto, con gozo y de acuerdo a lo que Dios ponga en nuestros corazones. El modelo bíblico para dar es claro: dar voluntariamente y con alegría. Si eres parte de una iglesia que aún enseña el diezmo como una obligación, no te sientas culpable si decides no seguir esa práctica. Lo más importante es tu actitud frente al dinero, la generosidad y el servicio a los demás. La verdadera prosperidad no es material, es espiritual. La bendición de Dios no está atada a cuánto das, sino a la sinceridad con la que vives tu fe. La Biblia nos enseña a ser mayordomos fieles de todo lo que Dios nos ha dado. Somos administradores de su gracia, de su provisión y de su amor. Y como administradores, nuestra responsabilidad es usar todo lo que tenemos para su gloria y para el bienestar de los demás, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Así que, ¿cómo debes dar hoy? Hazlo con un corazón limpio, sincero y generoso. No lo hagas por obligación ni para obtener algo a cambio. Hazlo porque amas a Dios, porque entiendes que todo lo que tienes es un regalo de Él, y porque deseas ver su reino expandido aquí en la tierra. El verdadero propósito del dar no es enriquecerte, sino glorificar a Dios, edificar su iglesia y bendecir a aquellos que Él ama. Cuando damos de esta manera, nuestras vidas se transforman y descubrimos que al final la verdadera bendición no es material, sino espiritual. Amigos, hoy hemos hablado sobre el diezmo, sobre la prosperidad y sobre lo que realmente significa dar. Pero lo más importante que quiero que te lleves hoy es esto: no se trata de cuánto das, ni de qué porcentaje de tus ingresos pones en la ofrenda. Lo que importa es tu corazón. Lo que importa es si estás dispuesto a entregarte por completo a Dios, sin reservas. La verdadera bendición no viene de lo que puedes comprar con tu dinero, sino de lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Él te ofrece una vida abundante, no basada en riquezas materiales, sino en una relación con Él. Así que, ¿qué harás hoy? ¿Seguirás el camino del miedo, la obligación y la manipulación? ¿O darás un paso de fe, con un corazón sincero y generoso, sabiendo que Dios ve lo más profundo de tu ser? Hoy es el día para comenzar. Hoy es el día para transformar tu vida y ser un verdadero mayordomo de lo que Él te ha dado. No esperes más, amigo. Ven a Él con todo tu ser. La invitación está abierta y el amor de Dios te está esperando. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Gracias por edificar tu palabra, por revelar los secretos de tu enseñanza a nosotros. Te quiero invitar esta noche. Si Dios ha tocado tu corazón, te quiero invitar para hacer un escojo. Quizás en tu corazón sientes en este momento haber sido tocado por el Espíritu de Dios. Sientes tan adentro de tu corazón que has vivido tanto tiempo lejos de Dios. Y que esta noche tu corazón y tu alma claman por tener esa relación con tu Creador.
Por eso te quiero invitar para que esta noche, para que hagas ese escojo y recibas a Cristo Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, esta noche en tu corazón. Abre esa puerta de tu corazón y deja a Cristo entrar esta noche. Y empieza una nueva vida. Empieza a caminar por un nuevo camino, dejando todo lo malo, todas tus transgresiones, todos tus pecados detrás de ti. Esta invitación lo hago también a ti, que un tiempo ya has tenido un encuentro con Yeshua, pero por circunstancias de la vida perdiste a Cristo, a Yeshua, y ahora estás viviendo sin Cristo en tu corazón, sabiendo que con la ausencia de Cristo en tu corazón estás viviendo alejado de Dios. Y quizás esta noche Dios tocó a ti también tu corazón, tú que cada semana vas a la iglesia, te das diezmos, pero a pesar de cuántos diezmos das, todavía sientes ese vacío dentro de ti. Porque los diezmos no te van a ayudar para llenar ese vacío. Solo una cosa te ayudará para llenar ese vacío, que es Cristo Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, que murió a la cruz 2000 años atrás, para de esa manera abrir para ti esta noche un camino de salvación. Porque la Escritura nos dice, cada uno que reconoce a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y que reconoce que Cristo murió para él en su lugar, en la cruz, por sus pecados, y quien también reconoce que Cristo resucitó de la muerte en el tercer día de su muerte, esa persona recibirá perdón de pecados y una vida eterna para su alma. Si esta noche Dios tocó tu corazón y quieres tener un encuentro con Cristo Jesús, con Yeshua, por primera vez, o si ya has tenido un encuentro con Cristo, pero estás viviendo otra vez lejos de Dios, esta noche puedes tener otro encuentro con Yeshua, con Cristo. Hoy tienes la oportunidad. Hoy puedes tomar el escojo. No sabemos lo que el día de mañana va a traer. Si tú eres esa persona que quiere tener un encuentro con Cristo, con Yeshua, esta noche, te invito para que ores conmigo. Una oración de perdón y de salvación. Solo tienes que repetir mis palabras diciendo: Señor Jesús, vengo ante ti en toda humildad y te pido para que tengas misericordia conmigo. Reconozco en este momento
todas mis transgresiones. Reconozco que soy un pecador, que no he cumplido con tus mandamientos, pero estoy arrepentido en mi corazón. Quiero empezar de nuevo contigo, Señor Jesús, en mi vida y en mi corazón. Reconozco que te necesito. Quiero estar contigo. Quiero seguirte. Te pido, Señor Jesús, para que me laves con tu sangre preciosa. Hazme limpio de nuevo. Crea en mí un nuevo corazón. Dame un nuevo espíritu. Hazme esta noche un verdadero hijo de Dios. Y enséñame cómo seguir caminando en tus pasos. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu perdón y por hacerme un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono aparecen en la pantalla. Estamos muy ansiosos para conocerte, para hablar contigo, para darte información y para caminar contigo por ese camino de salvación que esta noche ha abierto para ti. No te dejamos caminar solo. Vamos a caminar contigo, a tu lado. Señor, gracias por los corazones que has tocado esta noche y por las almas que esta noche fueron salvados. Vamos por una canción y durante esa canción puedes inclinarte, puedes seguir abriendo tu corazón, recibir de Cristo y puedes hablar con Cristo. Lleva todas tus cargas. Esta noche puedes depositar todo a los pies de Cristo. Puedes poner todo bajo su autoridad y empezar una nueva vida, tener un nuevo comienzo, tener gozo y alegría que solo Cristo te puede dar. Amén, amén y amén.
Tremenda canción, Espíritu Santo. Queremos enviar un saludo también esta noche y deseo de bendición y un abrazo en el amor de Cristo para Gerald y Judeska Dovale y Monica Dam, para Irvin y Ruli Albertes y su casa y familia completa, para nuestros hermanos Cedric y Geralda Soleyana, para Sharifa, para toda la familia Soleyana aquí en Holanda, para Natalie Mersen y su casa y familia, Eric y Mirla Soleyana en Bonaire, para Mercedes Omachechi Soleyana, para Ronchi y Magali Reches, para Varenia y Yuri Yanga, para Paulo y Leila Barbosa, Carmen Barbosa, Mary. También un saludo y deseo de bendición y un abrazo en el amor de Cristo para Bernadette Damasco, para Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez, para Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su familia, también para José Breschwald, Patricia Iglesias en Amsterdam, Mimi Carolina y nuestra gente en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene y Leana. Especialmente para ustedes tengo esta noche la próxima canción. Fui empezando a conocerte despacito y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito. Oh, yeah. Me cambiaste hasta la forma de mirarte y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte. No, no, no. Por las cosas que he vivido, soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Me quedé sin palabras. Comencé a sumergirme en tus palabras y tu amor y tu mirada me rodean todo el tiempo. Y si ves alguna lágrima escondida de tristeza en alegría, tú la cambias al momento. Gracias por las cosas que he vivido. Soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Hoy me toca decirte la verdad. Lo de Jesús es una realidad. Si tú lo conocieras como yo, encontraría paz tu corazón. Me quedé sin palabras, sin palabras. Y te lo dije una vez, te lo dije otra vez, te lo dije al derecho, también al revés. No, no tengo más. No, 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 no. Oye.
¡Qué bella canción! Me quedé sin palabras y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de bendición, también con un fuerte abrazo en el amor de Cristo para la familia Lampe aquí en Holanda y también en Curaçao, deseando a Zacarías Leo Lampe un pronto recuperación. También saludos y deseo de bendición para Swinda Martes en Curaçao, la familia Epistola, la familia Chacuto, para Elka y Michael Bonifacia, también para la familia Petronella. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Creo que he olvidado a Bernadette Damasco. Bernadette Damasco, saludos, bendición, un fuerte abrazo para usted también. Y la próxima canción también es para usted. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.
En la próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente para Orlando Ubilla, para Norma y Francie Peters, Latifa Félix. Para todos ustedes tengo la próxima canción, deseándoles una tremenda semana, una semana ricamente bendecida, una semana de victoria. Cambia mi vida, especialmente para ustedes. Orquesta Cristiana Nueva Vida. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me dejaba vivir, un día yo le dije no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor. Después de tanto tiempo que estuve yo sin ti, esclavo de este mundo que no me dejaba vivir, y un día yo le dije no puedo más con mi Dios, y de rodillas clamé, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida. Ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción. Cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque en ti somos nueva criatura. Cambia mi vida, Señor, cambia mi vida. Ven y transforma mi Dios con tu preciosa unción. Cambia mi vida, Señor, yo te lo pido, por favor. Cambia mi vida, Señor, otra vez. Porque todo lo viejo ya pasó.
Sí, así es, cambia mi vida. Si no has orado conmigo esta noche, lo puedes hacer esta noche todavía, después de este programa. Puedes ir en tu habitación, cerrar la puerta, porque Dios dice, todo lo que haces en tu cuarto, donde otras personas no están ahí, nadie te ve, pero Dios sí te ve desde los cielos y Él te escucha. Porque cada uno que busca a Dios con su corazón, Dios va a hacer lo posible para que encuentres a Él. Y solo tienes que decir, Señor, perdóname mis transgresiones, perdóname mis pecados, quiero estar contigo. Purifica mi corazón, límpiame y hazme un hijo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy simple, pero si viene del corazón, Dios te va a escuchar. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que hemos llegado al final de esta programación. Gracias por haber acompañándome desde las 7 de la noche. Mañana tenemos una cita con ustedes porque mañana continuaremos con la programación Empapiamiento. Comienza un día nuevo con el Señor. Si Dios permite, estaremos desde las 11 de la mañana en esta plataforma. Lo que concierne una nueva semana con el Señor, el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes cuando conjuntamente vamos a glorificar ese magnífico nombre que es el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Gracias otra vez por haber acompañándome esta noche y hasta mañana, si Dios permite, cuando tenemos la otro programa, Empapiamiento. Chao, chao, chao. Que Dios les bendiga en grande y vamos a finalizar con esta canción. Que es urgente, que este reventón aquí se goza diferente. Ya lo saben todos en América Latina, que eso está pegado desde México a Argentina. Que Santo Domingo suena duro hasta en la China. Siento su presencia que me vuelve todo. Vine a alabarle y bendecirle, para siempre Él es el Rey. Los cielos cuentan su grandeza, acércase y adórale con su poder. Venció a la muerte, exáltale. Alza la mano y ábrele el corazón. Brinca, 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 hasta que tus pies resistan. Su presencia está rompiendo las cadenas. Vengo a alabarle y bendecirle, para siempre Él es el Rey. Los cielos